La Liga MX. Emilio Saldaña, Pisu, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te quisimos buscar porque alrededor de esta decisión de la Cámara de Representantes ayer en Estados Unidos, en donde pues ya hay una presión mucho más clara sobre el tema de TikTok y su operación en ese país, queremos saber qué implicaciones tiene esto para el mercado en México. Es decir, no solamente entiendo para esta aplicación en específico, sino para otras aplicaciones. Y también hablar de otro tema que tiene que ver con las economías que se desarrollan alrededor de estas plataformas, ¿no? Los Claro, creadores de totalmente. contenido y el efecto que esto puede tener en sus ingresos. Por supuesto, Enrique, muy buenas tardes y buenas tardes a toda tu audiencia. Fíjate que es de hecho justamente ese el tema más importante en términos del impacto que podría tener en México la aprobación de la prohibición de TikTok en Estados Unidos, principalmente por lo siguiente, el camino para llegar a la prohibición tiene varios retos importantes. Uno de ellos, y es es que empresas como Google y Apple están involucradas en la medida en la que ellas son las que disponen la aplicación para que podamos descargarla y la autoridad, digamos, en términos de estas aplicaciones y de Google y Apple, está en Estados Unidos. Entonces, para que nosotros pudiéramos bajar esta aplicación, si Google y Apple se ven involucrados en hacer valer esta prohibición, estaríamos impedidos probablemente de bajar la aplicación también, y un primer impacto tendría que ver precisamente con el alcance que TikTok tiene tanto en Estados Unidos como en México. Recordemos que México es uno de los principales países que utiliza TikTok en Sí. términos de usuarios. Y bueno, el primer impacto iría muy dirigido precisamente a golpear a la base de usuarios que tiene hoy la plataforma, incluso pensando, Enrique, en reducir un poco el costo en las acciones. Pues es interesante realmente. Hablábamos también de los creadores de contenido, ¿no? De cómo, pues para mucha gente, las redes sociales son una fuente importantísima de ingreso y de promoción que les permite además acceder a otros trabajos, a otros ingresos. No es la primera vez, cuando hubo cambios en el Sí, algoritmo de Facebook, por ejemplo, o otras redes que sí. han desaparecido, que han perdido popularidad. Es frágil este ecosistema de empresarios, digamos, de emprendedores alrededor de los medios sociales. No solo es frágil, es importantísimo esto que estás comentando, señor, porque además de ser frágil, en la mayoría de los casos son los usuarios y sus empresas los que se encuentran en una indefensión absoluta. No obstante, ellos cumplen con todas las regulaciones y requerimientos para que su tienda pueda operar o la venta o retribución por sus contenidos la puedan recibir. En el momento en el que este tipo de cambios se dan, las tecnológicas tienen todo el derecho o se guardan todo el derecho de poder anular o detener o suspender cualquier tipo de pagos. Y esto es un fenómeno que creció muchísimo desde la pandemia, el que las personas pudieran utilizar plataformas como el market o el mercado que hay de Facebook y por supuesto TikTok para la generación de contenidos y la retribución de ellos. Y ese sería, digamos, el impacto que en términos de la base usuaria más preocuparía, el que muchas economías y empresas hoy dependen de estas plataformas justamente para subsistir. Pisu, aquí Paco Almaraz. Estamos hablando de 170 millones de usuarios y el 40% de los negocios pequeños y medianos aseguran que esta plataforma es vital para su existencia. ¿Tú crees que con estas condiciones esta iniciativa pueda avanzar o se tiene que encontrar una solución del lado de la empresa de TikTok y del lado del gobierno para poder seguir funcionando? Mira, es muy interesante, Paco, esto que comentas, porque los mismos legisladores en Estados Unidos, esto en las últimas horas ha trascendido, dicen que han pensado en realidad poco en cómo TikTok podría conseguir un nuevo propietario. Recordemos que la intención es que si el presidente Biden firma esta iniciativa, tendrían que obligar a TikTok a tomar una decisión, o salir del país, de Estados Unidos, y ser baneado como estamos platicando, o ser adquirido por una empresa americana que entonces le diera a Estados Unidos más tranquilidad y seguridad de qué pasa con los datos de sus usuarios, ya no estando en propiedad de una empresa china que tiene además injerencia y operación directa del Estado en China. Esta, digamos, sería una de las preocupaciones importantes, pero además abre sí una posibilidad de que alguna empresa pudiera comprarla. Se han ido descartando, por ejemplo, Facebook, es decir, Meta o Google o el mismo Apple, precisamente porque hoy tienen plataformas que compiten con ellas y no se habla mucho de que pudieran absorber, por ejemplo, TikTok. Pero sí hay varias empresas más estadounidenses que han dicho, oigan, pues estaríamos interesados en poder hacerlo, falta que se pongan de acuerdo y si esta ruta pudiera llevarse a cabo. Si sucede, sería la forma de nulificar el efecto o el impacto negativo que tendría
el cambio que afrontaría TikTok al ser vendido de China a una empresa mexicana. Aprovechando que mañana es quincena, ¿cuánto vale TikTok? Híjole, sí, de verdad, no sé exactamente en cuánto esté la valoración el día de hoy, pero hay una cosa importante, esta valoración se ve profundamente afectada, es decir, crece mucho cuando precisamente incluyes todas las economías en términos de usuarios que se hacen beneficiarios de ella y todos los deals que han ido cerrando. TikTok ha sido la empresa que más ha absorbido inversión publicitaria, más que todas las otras empresas tecnológicas, respetando el tamaño que tiene Facebook, por supuesto, pero ese sería un impacto increíblemente grande en términos monetarios. Pues sí, y sabemos que Steven Mnuchin, el exsecretario del Tesoro durante la era Trump, está ahí tratando de formar un grupo de inversionistas para adquirir esta parte de, si es que llega a eso el tema de TikTok. Pues muchísimas gracias, es interesantísimo el tema y seguiremos hablando de esto, querido Emilio Saldaña Pisu. Gracias por acompañarnos hoy. Será un placer, Enrique, y adivinen cuál es la plataforma de redes sociales que seleccionó el presidente Biden para su campaña política en los jóvenes. TikTok. High five. No. Fue TikTok misma. Es increíble ICQ. El dilema en el que se encuentra. ICQ. Hay que revivirla, por favor. Exactamente. Pues muchísimas gracias, querido Pisu. Ahí lo tienen. Muy buena tarde. TikTok interesantísimo. Gracias.